Muy buenas tardes a todos. Felicidades por la iniciativa de organizar este diálogo sobre política exterior. La propuesta en materia de política exterior de la coalición por México al frente parte de comprender el momento tan complejo que vive el mundo y el momento al mismo tiempo tan complejo que vive nuestro país. Estamos claros de que como nunca la humanidad enfrenta retos igualmente complejos en un contexto de enorme incertidumbre, de enorme inestabilidad en el mundo, y en ese contexto es en el que México tiene que ser suficientemente audaz, creativo para incrementar su liderazgo. Para nosotros, el principal objetivo de la política exterior de México tiene que ser estar en una mejor posición para poder trabajar a favor de los intereses de México y de los mexicanos. Y esto pasa, sin lugar a dudas, desde nuestro punto de vista, por consolidar e incrementar el liderazgo de México, diversificando las relaciones políticas y comerciales de nuestro país, trabajando mucho más intensamente en los organismos multilaterales y tomando posiciones, asumiendo causas, tanto en la región como en el mundo. Ese sería el planteamiento general de nuestra propuesta. Muchísimas gracias, Laura. Estar con usted en este evento, todo nuestro reconocimiento y nuestro cariño. A ver, sobre el tema de Estados Unidos, nosotros creemos que es indispensable replantear toda la relación. Replantear la relación con Estados Unidos desde una posición claro, por supuesto, de exigir respeto, por supuesto, de exigir que se nos trate con dignidad y toda esta parte, pero también desde una posición de fuerza, porque lo que hemos visto por parte del presidente Trump, el trato que se nos ha dado como mexicanos y como país, pues no se va a solucionar solamente con estos llamados a, por favor, dátenos bien, ¿no? Somos humanos y merecemos respeto y necesitamos dignidad. Yo creo que México tiene con qué forzar a que haya un cambio de conducta por parte de Estados Unidos. Es por eso que, si ustedes recuerdan, todas las fuerzas políticas en el Senado de la República aprobamos este exhorto al gobierno de México exigiéndole que detuviera la cooperación en materia migratoria y en materia de seguridad con Estados Unidos. Esto tuvo una reacción por parte del presidente de la República, se están evaluando todos los programas de cooperación con Estados Unidos y creo que México tiene que asumirse como lo que realmente es. Somos un país, somos una potencia emergente, pero somos un país importante y relevante en el mundo. No solo, como ya lo dijo el doctor Alcocer, somos la 15ª economía del mundo, sino tenemos cada vez una creciente influencia en muchísimos ámbitos. Además, esta capacidad que México ha tenido de abrirse al mundo y de generar acuerdos comerciales con muchos países o con bloques de países como la Unión Europea, ahora con el TPP, nos pone en una mejor posición de fuerza para poder plantear una nueva relación con Estados Unidos que parta del reconocimiento de que somos vecinos, socios, aliados estratégicos y que podamos, aminorar la asimetría que hay entre la relación. Esa es una premisa fundamental desde nuestro punto de vista con Estados Unidos. Por supuesto, específica, ya como propuestas muy concretas con Estados Unidos, tenemos que plantear y exigir, ¿no? Bueno, mejor dicho, plantear los problemas comunes bajo un enfoque de responsabilidad compartida, de responsabilidad común pero compartida, y exigir que igualmente ellos cumplan con su parte en los principales problemas, como el tema de drogas, como el tema de la seguridad, en el tema migratorio, y de manera muy específica. Una propuesta central nuestra es incrementar aún más el presupuesto para los consulados. No sé cuánto tiempo me queda, no me quiero pasar, quiero ser muy respetuosa del tiempo, pero estamos proponiendo como una propuesta general de la política exterior, el establecer un comité consultivo ciudadano de política exterior para incluir no solo sociedad civil, sino expertos, académicos, gente interesada en la construcción de una política exterior verdaderamente de Estado y que no quede, en efecto, el Ejecutivo es
como lo marca la Constitución, el responsable de la ejecución, del diseño y de la ejecución de la política exterior, pero creemos que cada vez más la política exterior tiene que ser un área en la que participen más personas, desde los gobiernos nacionales, subnacionales, y perdón que lo metí en el tema de América, de Estados Unidos, pero si no, no iba a tener otra oportunidad de mencionarlo. Y por supuesto, en esta parte, en este consejo consultivo, claramente pues tendría que oportunidad de proponer cosas sobre toda la política exterior. Gracias, y de manera prioritaria con Estados Unidos. Concluido. Gracias. Bueno, a ver, primero una aclaración. O sea, cuando yo hablé de replantear la relación con Estados Unidos, no me refería a rehacer la relación con Estados Unidos o a hacer borrón y cuenta nueva o a inventar la relación con Estados Unidos. Eso evidentemente es imposible. De hecho, siempre cuando hablamos de Estados Unidos, partimos de la base de que la relación es tan sólida que, por supuesto, va más allá de un presidente, aunque claramente con este presidente la relación se ha complicado evidentemente. Miren, para darnos una idea pues de lo grande que es la relación de México con Estados Unidos, cuando empezamos a revisar estos programas de cooperación, pues resultó que hay alrededor de 1,000 programas de cooperación con Estados Unidos, entre gobiernos. Por ahí, el doctor Alcocer igual tiene el número mejor que yo, pero me acuerdo que eran alrededor de 1,000 programas de muchísimos temas: salud, educación, cultura, cuestiones de ciencia. Por supuesto, la relación va mucho más allá de los dos temas que siempre se ponen en la mesa, que es migración y seguridad. Esos son los temas, digamos, más críticos, más visibles, pero hay una enorme pues cantidad de programas de cooperación que esos pues están desde hace muchos años y funcionan bien. Entonces yo no me refería a eso, yo a lo que me refería era a estar en una posición distinta políticamente frente a los Estados Unidos en esta coyuntura específica de relación con Trump, que evidentemente al gobierno que viene le va a tocar seguir lidiando por un buen rato con este presidente. En segundo lugar, también aclarar en el tema, o detallar, mejor dicho, nuestra propuesta en el tema de los consulados. No es una propuesta general de dar más dinero a los consulados, que de hecho ya se le dio más dinero a los consulados. El Congreso designó una cantidad muy importante el año pasado y el año antepasado específicamente para los programas de defensa jurídica de los migrantes ante la situación pues que se derivó de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Entonces nuestra propuesta es, por supuesto, fortalecer a los consulados y de manera particular seguir trabajando en esta parte de defensa jurídica que, insisto, ya se hizo. No es una propuesta nueva del representante de Andrés Manuel, sino que es algo que ya se ha hecho y que nosotros creemos que se tiene que seguir haciendo de manera importante. Gracias, representante. Sus 2 minutos y medio acabaron. Sí. Okay. Gracias. Que sí tenemos que asumir plenamente nuestra pertenencia a América Latina. Sí creemos que hemos volteado demasiado al norte y que hemos dejado de trabajar en lo que debiera ser nuestra primera pertenencia, ¿no? Nuestra propia región, América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, nosotros no solamente consideramos que es necesario seguir fortaleciendo las alianzas naturales que tiene México, como con los países de la Alianza del Pacífico, que sin duda ha sido una alianza estratégica muy beneficiosa, no solamente para nuestro país, sino para la región, ¿no? Que ahora nos está permitiendo incluso fortalecer y diversificar las relaciones de este bloque de países con otros continentes, como con Asia, y eso ha sido beneficioso. Pero no solamente se trata de seguir fortaleciendo esta relación estratégica, sino de plantear una verdadera política de cooperación con Centroamérica y con los países del Caribe. Eso es fundamental, no solamente por solidaridad básica con los países de Centroamérica. Si nosotros somos un país que insisto, somos una potencia emergente que ya no solamente es receptor de cooperación para el desarrollo, sino que ya estamos en posibilidades de otorgar vía directa o vía cooperación triangular ayuda para el desarrollo. Lo tenemos que hacer de manera prioritaria con los países de Centroamérica. Insisto, no solamente por un deber ético o por solidaridad, sino porque está en el interés de México
el pertenecer a una región mucho más próspera, porque tenemos una frontera común muy importante con estos países, porque nos interesa que ellos estén en mejores condiciones de desarrollo, nos interesa que se reduzca la migración hacia nuestro país, que haya mejores condiciones de seguridad. Todo eso también está en el interés de México. Entonces es, como yo digo, por dos razones: interés y, por supuesto, por solidaridad. El otro tema que me parece fundamental es el de incrementar el liderazgo. Creo que todas estas acciones necesariamente llevarían a incrementar el liderazgo de México en la región, pero necesariamente el liderazgo pasa por abanderar causas, por tomar posiciones. Eso es indispensable para poder incrementar el liderazgo. Por supuesto, coincidimos con la gente de Margarita que tenemos que seguir trabajando por el fortalecimiento de la democracia en la región, por la defensa de los derechos humanos, y no estamos de acuerdo con esta visión de Andrés Manuel de que no podemos opinar, ¿no?, ni tomar posición de nada hasta que no se arreglen todos los problemas que tiene México, porque eso, pues, nos vamos a tardar años. Siempre, cualquier país, hasta el más desarrollado que me digan, tiene problemas, y tenemos que, aún así, al mismo tiempo que arreglamos la casa, trabajar en la construcción de las soluciones regionales y globales. Tampoco estamos de acuerdo con esta interpretación del principio de la intervención, que significa no opinar, ni siquiera voltear a ver lo que pasa en el vecindario. Eso desde nuestro punto de vista, y luego voy a ahondar en una siguiente oportunidad sobre lo que implica el principio de la intervención desde nuestro punto de vista. Yo quisiera concluir con esta parte de América Latina, reforzando esto que no acabé de decir en la pasada intervención. Sí creemos desde nuestra coalición que México tiene que ser mucho más firme en la defensa de estas banderas y de estas causas en nuestra región, un poco coincidiendo con la posición del equipo de Margarita Zavala, y no podemos excusarnos en esta interpretación, lo tengo que decir con mucho respeto, pero también con mucha convicción antigua, de que el principio de no intervención significa no opinar, no voltear a ver, no decir nada, ¿no? Antes se decía, es que mejor no decimos nada porque entonces se van a venir a meter con nosotros. México es un país que se ha abierto como pocos al escrutinio de los organismos internacionales. Nosotros fuimos muy críticos en la época, hace unos 2 o 3 años, cuando el gobierno mexicano se confrontó con los organismos multilaterales de derechos humanos, porque creemos que nuestra pertenencia a los organismos multilaterales, y de manera particular los de derechos humanos, nos debe de servir para arreglar las cosas que están mal internamente, y no estar en una posición reactiva y de defensa cuando no nos gustan los informes sobre México. México tiene que comprometerse y decir, pues sí, claro que tenemos un reto en materia de desaparición forzada, y por eso hicimos una ley de la mano con la ONU, ¿no? Y claro que tenemos un reto en materia de tortura, y por eso estuvimos trabajando con la ONU en una ley. Claro que tenemos retos, pero la solución no es ni enconcharse y decir que nadie opine sobre mí, ni tampoco entonces ya no opino sobre los demás, porque es de nuestro interés ayudar a contribuir a resolver los problemas, insisto, de la región y del mundo. Quiero aprovechar los últimos minutos para hacer 2 apuntes sobre lo que nosotros pensamos con respecto a Europa. Creemos que tenemos que aprovechar de una mucho mejor manera nuestro acuerdo global, el acuerdo global que tiene México con la Unión Europea, que de la región solamente lo tiene Chile, ¿no? México y Chile, y que lo tenemos desaprovechado totalmente. Solamente como un dato comercial, del 87% del total de las exportaciones de México, el 80% son para Estados Unidos, el 3% para Canadá, y de los países de Europa solamente exportamos un 1% a España. Cuando ese tratado nos abre, pues, el comercio con todos los países de la Unión Europea. Eso pasa por políticas internas, que nos motivó de este panel, pero pasa por políticas públicas de competitividad hacia las empresas de México, etcétera. Y eso es parte también de nuestra estrategia, de nuestras propuestas de Ricardo Anaya y del Frente. Pero tenemos que aprovechar eso que ya está ahí. Creo que también tenemos
que empezar a trabajar o pensar seriamente en África, que tenemos, creo que, no me acuerdo, pero 3 o 4 embajadas para toda África, 5, una cosa así. La verdad es que es ridículo y nadie lo está mencionando, pero me parece que es importante. Y, por supuesto, incrementar nuestra relación con Asia. En general, y para terminar, pues decir que las propuestas de Ricardo y del Frente en materia de política exterior es asumirnos como una potencia emergente, que es lo que somos, realmente tomar ese papel, incrementar el liderazgo de México en el mundo de manera particular y empezando por nuestra región, y de esa manera poder alcanzar de una manera mucho más eficaz los intereses de México. Pues muchísimas gracias y los invito a que sigan de cerca pues la campaña, que tomemos que hagan, yo estoy segura que los estudiantes del ITAM así lo van a hacer, pues una decisión responsable, razonada, reflexiva de cara a lo que México necesita. Muchísimas gracias y una disculpa a todos ustedes porque me tengo que retirar ahora.